Ok, bueno, pues esta es la primera clase de nuestro curso de Introducción a la Física Atómica y Molecular. Ok. Entonces, antes de comenzar con los temas que son de la materia, me gustaría comenzar con esta parte que es la estructura de las teorías físicas, porque creo que es importante no solamente para este curso, sino para los demás, que en la mayoría de cursos de física que conozco ya nada más dan la teoría y se les olvida plantear cómo es que una teoría funciona, ¿no? Y bueno, aquí las tengo separadas por ciertos aspectos que deben de cumplir, ¿no? Y por qué se piden esos aspectos. Entonces, ok, pues como les acabo de decir, ¿no? Tenemos que conocer de qué tipo de estructura está compuesta cierta teoría y así podemos interpretarla mejor, aprenderla mejor y aplicarla mejor. Entonces, primero debemos de pensar en qué es un sistema físico, ¿no? Y un sistema físico, por muy redundante que parezca, es una porción del universo que ha sido elegida para su estudio y análisis, ¿no? Dependiendo de su postura filosófica, esta porción del universo, que en principio es universo físico, es literalmente todo lo que podemos alcanzar, ¿no? O sea, no hay nada más allá del universo físico. Ahora, todo aquello que se encuentra fuera del sistema físico es conocido como los alrededores, ¿no? Entonces elegimos una porción de nuestro universo y lo que no es la porción elegida son los alrededores. Ya sé que para a ustedes ahora eso se les debe hacer se les debe hacer muy simple, ¿eh? Y bueno, ya llevamos su clase de fenómenos colectivos, al menos, este, y o de termo también. Y los alrededores generalmente los ignoramos, al menos de que tengan efectos dentro del sistema o el sistema hacia los alrededores. ¿Ok? Y podemos pensar en un sistema físico como una cerveza. Bueno, podemos pensar que el sistema físico puede ser la espuma de la cerveza, solo la mitad de la espuma, pueden ser las burbujas de la espuma, pueden ser las moléculas de dióxido de carbono dentro de la burbuja, solo una de las moléculas de dióxido de carbono, uno de los átomos que componen la molécula, o cada vez más pequeño, ¿no? Perdón, que mi gatita está aquí pasándose enfrente del teclado. Sí, a ver, entonces también para tener parte de su participación es, si elegí como sistema físico la cerveza, ¿qué serían los alrededores? Así yo sí voy a prender mi cámara, ver su participación. Ah, sí, Fernando, sí, se grabará la clase, ya comencé la grabación, ya estoy en eso. Todo lo que no sea la cerveza, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, No sé, la la lid está sala o bien, la casa en la que exacto, está, el lugar en la que está y así más y más y más y más grande, ¿no? así es, ¿no? Podrás pensar que hasta la luna es uno de los alrededores, ¿no? Aquí Efraín se fue muy cerca, pero el contenedor de la cerveza podríamos pensar que no es parte de la cerveza y es cierto, ¿no? Y también ya sería parte de los alrededores, ¿no? Dependiendo si el contenedor, no sé, es un tarro de vidrio, una botella de vidrio, puede ser una lata, un vaso, no sé si toman cerveza en que les guste tomarlo, ¿no? En un termo.
Y si, por ejemplo, me hay un error de dedo, lo voy a corregir ahora que les pase la presentación. Si pensamos que nuestro sistema físico es uno de los átomos que componen a una de las moléculas de dióxido de carbono, este, ¿cuáles serían los alrededores? Bueno, entre paréntesis, creo que ya les había comentado en la sesión de presentación, pero yo soy muy propenso a cometer errores de dedo, pero sí acepto que cometí esos errores y los trato de remendar, ¿no? O, o corregir. Incluso también si en una clase se me pasa y les dije algo incorrecto y ustedes me lo hacen notar, o yo mismo me doy cuenta después de que les di en la clase, la siguiente clase se los menciono. Ok, pero ¿cuál pensarías que de los alrededores de uno de los átomos sería el más cercano? Así como pensaron en el contenedor cuando hablábamos de la cerveza como un total. Si pensáramos en uno de los átomos, ¿cuál serían los alrededores? ¿O cuál sería el alrededor más Es otro próximo? átomo, ¿no? Ok. O sea, si es dióxido de carbono, es CO2, ¿no? Entonces podemos pensar que nos paramos en el carbono y sus alrededores podría ser un átomo de oxígeno o el otro. ¿Sí? Ok. Ah, sí, teorías físicas, ¿no? En una teoría física siempre, si no, no tendría casos que se fuera una teoría, pretende dar una descripción a los comportamientos o propiedades de un sistema físico, ya sea de una forma cualitativa, cuantitativa o de ambas. Regularmente pensamos que una teoría es completa cuando directa o indirectamente nos da las dos descripciones, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. En la facultad nos tienen muy acostumbrados a pensar únicamente en la descripción cuantitativa. A ver, discúlpenme un poco. Ok, ok. Espérenme. Perdón. Estaba diciendo que, bueno, en la facultad nos tienen muy acostumbrados a que lo vemos sola de una manera solo cuantitativa y por eso a la mayoría de nosotros como estudiantes, y sí me incluyo, al menos en los primeros laboratorios, pues se nos complican las cosas, ¿no? Y más para ustedes que ya están o van a entrar en los laboratorios de Contempo, regularmente les hacen una entrevista y tienen que comprender, como les decíamos cuando era ayudante de esos labs, la física detrás del experimento, ¿no? Y es ahí donde, a pesar de que las teorías son completas, se dan cuenta que tienen ciertos huecos como estudiantes o de lo que aprendieron, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer la talacha, que podríamos pensar que es la parte cuantitativa, pero al hacer la conexión entre la cualitativa es donde se nos complica. Y la física, las teorías físicas completas tienen las dos y deberíamos de ser capaces de conectarlas, ¿no? Y bueno, las teorías cualitativas deben ser capaces de explicar las cualidades o características de un sistema físico con base en algunas propiedades fundamentales del mismo sistema. Y regularmente les decimos propiedades cualitativas, aquellas que no podemos medir o son
difíciles de medir dado un paradigma. Y aquí un ejemplo que me gusta dar, perdón, un ejemplo que me gusta dar es el sabor, ¿no? Puede ser que el sabor sí lo podamos medir, pero es algo, además de complicado, complejo. Ya más adelante en el curso hablaremos de la diferencia entre esas dos palabras, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a poner con variables físicas normales lo que es el sabor, ¿no? ¿A ustedes se les ocurre cómo medir el sabor? Hay escalas como de acidez o cosas así, ¿no? Pero no estoy muy seguro. Yo creo que puede ser a través de la acidez. Ok, esa es una de las formas, por eso dije que es complicado y complejo, ¿no? Regularmente tendemos a separar las cosas. Entonces podemos decir que algo tiene un sabor dulce, lo que quiera que signifique dulce, o puede tener un nivel de acidez, o puede tener un nivel de picante, y eso lo podrían hacer midiendo los niveles de capsaicina. Pero no solamente depende del alimento, ¿no? También depende de la sensibilidad del gusto de la persona que está comiendo algo para decir cuál es el sabor, ¿no? O cuán sabroso es algo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí vamos en el mismo hilo? Sí, sí. Sí, Ok. Y las teorías cuantitativas emplean el modelado del sistema físico para asignar cantidades a sus propiedades y a su comportamiento, ¿no? Un modelado exitoso requiere la abstracción e idealización del sistema. Y esto lo logramos con la implementación de un marco matemático. Entonces, siempre que queramos un modelado exitoso, vamos a regularmente a comenzar con el modelo más simple que pensemos, ¿no? Pero otro de los ejemplos que me gusta poner es que, ¿qué tal que queremos justo modelar a un gato, ¿no? Y queremos saber, bueno, no queremos saber tal cual el gato, queremos saber cuál es la velocidad del gato, ¿no? ¿Nos importaría de qué color es el gato? No, Pues en primera instancia no. Pero qué tal que, así en una situación súper hipotética, ¿no? Que es un gato vaca y está en un barrio de gatos siameses, ¿no? Y por alguna extraña razón los gatos siameses odian a los gatos vaca y a través de generaciones los gatos vaca corren más rápido, ¿no? Ahí sí importaría el color del gato, ¿no? Dependiendo de qué tan complicado queremos hacer nuestro modelo, ¿no? O qué tan complejo, ¿no? Cuántas variables intrincadas tendremos en nuestro modelo. Pero bueno. Entonces, las cantidades dentro del marco matemático que definimos para poder describir o hacer nuestro modelo van a tener relacionadas cantidades físicas idealizadas. Esto lo vamos a hablar a más detalle cuando veamos la parte de tal cual de mecánica cuántica. Ahora, podemos asociar a un sistema físico muchas cantidades que reflejen las propiedades del sistema. Y bueno, una cantidad física es una propiedad asociada al sistema que puede ser observada y medida. Ya dentro de los modelos cuantitativos, podemos medirla y nos van a generar valores numéricos dentro del modelo. Y en física, para enfatizar que son medibles, a estas cantidades les llamamos observables. Eso no significa que necesariamente haya una persona observando la cantidad. Es una palabra para distinguir algo que puede ser medible, aunque no esté siendo medido. ¿Sí? ay, sí. Entonces,
Una caracterización del sistema físico que engloba los valores de un conjunto suficientemente grande de observables se denomina estado del sistema. Ustedes que ya llevaron, al menos la mayoría de ustedes, mecánica vectorial, es si tengo una partícula puntual en una dimensión, ¿cuántas observables necesito para caracterizar por completo al sistema? ¿No? ¿O repito la pregunta? Sí, por favor. A ver, pensemos que estamos en física clásica, estamos en un sistema de una sola dimensión, pueden pensarlo como una recta, y tenemos una partícula puntual, o sea que no tiene ancho, literalmente solamente es un punto, al menos en nuestro modelo, y sí, digamos, tiene masa, ¿no? ¿Cuántas observables necesitamos para definir un estado del sistema? Es que quiero decir que solo una, pero no sé cuál es esa una, entonces no. Tal vez si supiera cuál es esa una, si es que es solo una, podría entender más como a fondo la pregunta. Porque, ¿Puede ser como las coordenadas del espacio? ok, si es una dimensión, Ah, pues solo... Sí, la posición, ok, pero nos hace falta otra, ¿Y el tiempo? la velocidad. ok, ahí podrían, en la segunda pudieron haberlo dicho de distintas maneras, ¿no? Y les había dicho una, este, implícitamente, ¿no? Podrían haber dicho la masa, pero esa no era completa, pueden haber dicho la velocidad, pero vamos a decirlo de esta manera, la más correcta, lo pongo entre comillas, sería decir el momento, ¿no? Si estamos en una dimensión, basta con saber la posición y el momento para poder decir cuál es el estado de un sistema. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Ok, las componentes de las teorías físicas, ¿no? Entonces, hablemos ahora de las teorías cuantitativas, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dijimos también implícitamente, necesitamos que haya un marco matemático básico, pero ahora sí lo vamos a desplegar, ¿no? Este marco matemático es un conjunto de elementos dotados con estructura y propiedades matemáticas que denominaremos espacio, ¿no? Hay que hacer la distinción entre un espacio del marco matemático básico y el espacio físico, ¿no? Ahora necesitamos dentro del marco matemático básico las reglas para manipular los elementos de tal espacio. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? entonces, ¿qué suma? Entonces, ¿cómo? Sí, vamos bien. Ah, ok. Ahora necesitamos también la descripción de estados. Entonces, los estados serán descritos por los elementos del espacio del marco matemático. Y vamos a establecer una relación entre estados y los elementos del espacio. Y a eso lo vamos a llamar el espacio de estados del sistema. Entonces ya tenemos tres tipos de espacios, ¿no? El espacio físico, el espacio del marco matemático y el espacio de estados del sistema. Si ignoramos el espacio físico y nos quedamos solo en el espacio de estados del sistema y el espacio del marco matemático, nos podemos dar cuenta que el espacio de estados está contenido en el espacio del marco matemático. ¿Sí están de acuerdo? O sea, estaríamos acostumbrados a que el espacio de estados
sea en total el espacio del marco matemático. Pero también podemos darnos, vamos a decirlo así, el lujo de que no todos los elementos del espacio del marco matemático correspondan con un estado de un sistema físico. ¿Sí? Ok. Ok, dentro de la descripción de estados, cada estado tiene su correspondencia con un elemento del espacio de estados y diferentes estados corresponden con diferentes elementos del espacio de estados, ¿no? Sí, o sea, lo que estoy diciendo es de que cada estado tiene un punto en el espacio de estados y solo uno, ¿no? O sea, hay una función. Y de hecho, así como lo estoy poniendo, esta función sería biyectiva, ¿sí? Pero biyectiva en cuanto a qué. O sea, cuáles son, digamos, el dominio de lo que sería la función. A ver. ¿El marco matemático? O sea, es como del marco Ajá, del matemático a cómo espacio, se comporta. Ok, sí, al ok. subconjunto del espacio del marco matemático básico. Ah, Y cada uno de esos puntos de ese espacio, que ya le elegimos espacio de estados, corresponde con un estado, vamos a decirlo de esta manera, verdadero de mi sistema físico que estoy describiendo. ¿Sí? sí. Ok. Ahora, la descripción de observables, así de cosas que podemos medir. Entonces, las observables deben de estar descritas por cantidades definidas en el espacio de estados. Y en esta descripción se deberán de producir todos los posibles valores de las observables. No tiene sentido que tenga un espacio de estados que no pueda corresponderse con algo que sí podría medir del sistema físico que estoy describiendo. Y que la relación entre observables y estados debe estar explícitamente establecida. Y, ok. La dinámica del sistema. Este es un punto que puede ser omitible, dependiendo si están en algo estático. Pero lo incluí en esta parte, ¿no? También deberíamos de incluir una descripción de la evolución temporal del sistema y debe estar descrita por los estados y observables en el marco matemático básico. Y, ok, sí, ya el ejercicio, ¿no? Consideremos un sistema físico con su respectiva teoría física y pueden elegir el más conveniente o sencillo y establezca cuáles son las observables o establezcan cuáles son las observables, los estados, el marco matemático básico, cómo es la descripción de estados, cómo es la descripción de las observables y la dinámica del sistema. Pueden pensar en algo muy sencillo, pero también pueden pensar en algo complicado. ¿Alguien de ustedes les gustaría participar con su sistema físico? Pues puedo intentarlo. A ver, Ariel. Supongamos que tenemos que mi sistema físico va a ser, quiero que sea algo estático para que la dinámica del sistema pues no esté involucrado, ¿no? Entonces puedo poner mi celular que está quieto ahorita enfrente de mí, ¿no? Eso lo puedo poner como un sistema físico. Ok. Y teoría física, en este caso está como sostenido o en un tripié rarito. Entonces ahí puedo meter algunas cosas. Los observables, ahí yo tendría dudas. Habíamos dicho que en una dimensión tomábamos el momento, ¿no? En este caso es un sistema en 3 dimensiones y es un sistema estático. ¿El momento sigue describiendo a mi sistema? Ah, eso es buena pregunta. Pues depende de cuál es lo que quieres describir a tu sistema, ¿no? Que... Digamos eso, ¿no? Quieres limitarlo, ¿no? Puede que Ujú, tenga momento cero, pero les dije que momento es una manera más general, ¿no? sí, Pero si está estático, podrás volarte el momento y estás en física clásica, pero ya tendrías que decir cuál es la masa, ¿no? ok.
Entonces tendría que jugar como con masa, posición y ya. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya tienes cuáles son los observables, ya tienes implícitamente cuáles son los estados. Ujú. ¿Cuál es tu marco matemático? O, no estoy seguro. O sea, no estoy seguro de qué decir respecto a cuál es mi marco matemático. O sea, puedo decir como las leyes de Newton, eso es como mi marco matemático también. O, No, ese es justo también lo que quería que digas, ¿no? Esa es la descripción de estados. ok, mi marco matemático sería como el cálculo. Ese es también está bien a medias, ¿no? Ok, Pero es justo porque, no, o sea, no esperaba que lo respondieran todos bien. Pero qué bien que te animaste, ¿no? O sea, usas el cálculo literalmente para calcular las cosas, pero tu marco matemático básico sería un, un espacio vectorial tridimensional, ¿no? ya, ok, ok, ok. Y dependiendo de qué física clásica te estés metiendo, puedes estar en el espacio de configuraciones o el espacio base, ¿no? Donde tienes Sí, cada vector se le asigna el x, y, z o, y velocidades, o sea, tendrías 6n dimensiones o podrías tener tus x, y, z y tus momentos, ¿no? en este caso sería el espacio de configuraciones, ¿no? Sí. Ok, Y como dijiste, ¿no? Las leyes de Newton serían tu descripción de estados, ¿no? De hecho, las leyes de ok. Newton van un poco más allá. Y en el caso justo bueno, de la segunda ley de Newton, esta ya te incluye la dinámica del sistema, ¿no? Sí, si es estático, pues ya te lo está diciendo mi misma descripción de estados, ¿no? Sí. Ok. Pero el resto sí siguió ese hilo o alguien quiere participar con un sistema menos complicado que el de Alid. ¿No? Pues yo pensaba decirles un sistema físico más fácil, ¿no? Es la iluminación de un cuarto, ¿no? ¿Cuál es mi observable? Poniéndolo de la manera más simple posible. Es, ¿hay luz? Ok, ¿no? Pues ya tengo mi observable. ¿Cuáles son mis estados? Voy a pensar en el estado del foco y sería el estado prendido y apagado, ¿no? ¿Cuál sería mi marco matemático básico? Podría decir que es, como es muy simple, que es Z2, ¿no? ¿Sí? O sea, el cero y el uno, ¿no? Apagado y prendido, respectivamente. Entonces, ¿cuál es mi descripción de estados? Justo lo que acabo de decir, ¿no? El cero le corresponde apagado, el uno le corresponde prendido. ¿Y cuál es la descripción de observables? Bueno, prendido hay luz, ¿no? Ya tengo mi observable. No prendido, no estoy midiendo algo. Y la dinámica del sistema podría inventarme algo que me diga en el tiempo si apago o prendo mi foco. ¿Sí? Sí, ese estaba fácil, me agrada. Y de ahí pueden darse cuenta que las teorías físicas que nos enseña la facultad van mucho más allá que eso, ¿no? Sí, bueno, antes de seguir con esto, ¿no? O sea, en la física clásica prácticamente te están diciendo, si tú me das un estado de un sistema para un tiempo fijo y me das cuáles son las interacciones que tienen
con este sistema físico, yo puedo decirte cuál es el pasado, el presente y el futuro de este sistema físico. Así de poderosa es la mecánica clásica, ¿no? Claro, después nos damos cuenta de sus defectos. Pero eso es como de algo muy sencillo, aparentemente, puedo decir, pues tal cual, ¿no? Puedo predecir las cosas. Sí, puedo seguir. Sí, Ok. Como yo sé que en la mayoría de los cursos de tanto de introducción a la física cuántica como incluso de mecánica cuántica no les dan prueba como tal y les dejan ir todos los conceptos, aquí sí vamos a verlo, aunque de manera un poco superficial, pues los temas de prueba. Pueden pensarlo como un super resumen de, a lo más, me imagino yo, 2 semanas de un curso de prueba 1. Ok, entonces, por eso les digo, esta parte a lo mejor está muy simple para ustedes todavía. Y varias teorías físicas, esa es nuestra motivación, requieren el uso de la probabilidad y de la estadística. Eso no significa que la probabilidad y la estadística sea lo mismo, solo que nos ayudamos de una y de otra, ¿no? Entonces, esto ocurre ya sea porque tenemos una incapacidad de tratar de sistemas complejos a falta de la carencia del conocimiento del sistema, o por la practicidad, o porque incluso, como sucede en algunas de las interpretaciones de la mecánica cuántica, que el azar constituya parte fundamental del sistema. Entonces, si carecemos de conocimiento del sistema y por eso utilizamos la probabilidad o la estadística, ese es un tipo de azar que se conoce como epistemológico, ¿no? Esto también incluye la practicidad, ¿no? Pero si decimos que el azar constituye parte fundamental del sistema, ese es un azar que se llama ontológico. Y lo tengo que realizar porque yo siempre confundo estos conceptos y si no, pues es completamente al revés. Entonces, a googlear, solo para verificar que lo dije bien. Sí, sí lo dije bien. Entonces, por eso es útil conocer los aspectos fundamentales de la probabilidad, ¿no? Muchos físicos están en contra del azar ontológico, porque también no tiene sentido tanto, ¿no? O sea, si estamos dando cuál es la relación de un sistema, cómo se comporta, cuáles son sus estados, cuál es su espacio matemático, y le estamos dando relaciones para estos estados y estas observables, eso es establecer un conjunto de reglas, ¿sí están de acuerdo? otra vez, por favor. En resumen, ¿no? Si a un sistema físico le estoy dando un conjunto de reglas, bueno, cuando tengo un sistema físico y una teoría, tengo un conjunto de reglas. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, si ya tengo estas reglas, pensar que el azar es una parte fundamental del sistema es como decir que no siempre se siguen las reglas. Entonces, ¿para qué estaría poniendo las reglas? Si están de acuerdo al menos cuál sería el problema con nosotros o con la mayoría de los físicos de que el azar constituye una parte fundamental. sí, Y este problema lo tenía también Einstein, ¿no? Que por eso propuso una paradoja, que es la paradoja EPR, en contra de la cuántica, ¿no? Y bueno, el premio Nobel anterior es justo de una de los que refutan esta paradoja, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. La otra es decir que a lo mejor no conocemos todas las condiciones iniciales de un sistema, ¿no? Y eso sí lo podemos reconocer. Entonces, al carecer de la información de todo esto del sistema, este,
pues decidimos considerar a estos elementos de los que no conocemos cuál es su información de las observables y por tanto del estado, que tienen una cierta característica de azares, ¿no? ¿Sí? No sé si azar es una palabra correcta, pero creo que me entienden, ¿no? Si tienen que vamos a asignarles una componente de azar. ¿Sí? Sí. Y el otro lado, que es la de practicidad, es el ejemplo que me gusta más, ¿no? Puede ser, así como en física clásica que les dije, que si me das un estado de un sistema a un tiempo dado, puedo saber el pasado, presente y el futuro, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos cosas macroscópicas? Pues tengo n partículas, donde n es del orden de 10 a la 23, ¿no? Y entonces, para cada una de estas partículas, digamos en 3 dimensiones, para cada una necesito 6n características, ¿no? Su posición en X, su posición en Y, su posición en Z, su momento en X, su momento en Y, su momento en Z. ¿Sí? Para cada partícula, ¿no? Lo Para cada estamos viendo. partícula. Sí, sí, sí. Y entonces, si tengo todo mi sistema de n partículas, voy a tener 6n del orden de 10 a la 23 ecuaciones diferenciales acopladas por segunda ley de Newton, ¿no? Y esa es una cantidad súper enorme de ecuaciones diferenciales acopladas. Y aunque la física clásica me dice que con esa información puedo saber el pasado, presente y el futuro del sistema, es absurdamente grande ese número. Y es encontrar las soluciones de ese sistema es impracticable. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se recurre a tratar las cosas con promedios, ¿no? Y es así como nace nuestra querida termodinámica, ¿no? Que sé que a muchos en la facultad no les gusta termo. Eso yo creo que tiene que ver más con los profesores, ¿no? Entonces, esquivamos el resolver una cantidad enorme de ecuaciones diferenciales acopladas al tratar con promedios y de ahí ya nacen nuestras variables termodinámicas, ¿no? Y terminamos haciendo una teoría muy bonita fenomenológicamente, que cuando es tratada con estadística y con fundamentos de probabilidad, podemos darnos cuenta que estas leyes fenomenológicas están respaldadas por la estadística, ¿no? Como la segunda ley de la termodinámica, ¿no? O la tercera, ¿no? Sí, sí entendemos la motivación de por qué en física incluso es necesario tratar las cosas con estadística y con probabilidad. Se está muy por encimita, ¿no? Pero sí vamos bien. Entonces, el concepto de probabilidad. Entonces, nosotros vamos a entender a la probabilidad como la medición de la importancia de la evidencia y esto lo podemos obtener por el razonamiento inductivo o por inferencia estadística, ¿no? O sea, podemos utilizar la probabilidad para la estadística y viceversa. No, ok. Y en física podemos pensar un experimento que puede producir varios resultados y que a pesar de realizarse aparentemente bajo las mismas condiciones iniciales, los resultados pueden ser diferentes. Y podríamos decir que el experimento es tal que no podemos predecir sus resultados, ¿no? Pero sí podemos decir que presenta regularidad estos experimentos, ¿no?
Y pues aquí está el clásico ejemplo de una moneda, ¿no? Aparentemente, si pongo una moneda en mi dedo antes de lanzarla, aparentemente está bajo las mismas condiciones iniciales. Si la lanzo, a veces puede caer águila y a veces puede caer sol, ¿no? Y si estamos considerando que es una moneda que llamaremos justa, sabemos que con la misma regularidad va a caer sol, que la misma regularidad va a caer águila, ¿no? ¿Sí? Hasta esto tiene que ver más con las siguientes diapositivas. ¿Pero sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Y bueno, esto lo podemos analizar con teoría de probabilidad. Este es solo uno de los acercamientos a la probabilidad, ¿no? Que es el más intuitivo, que es a partir de experimentos estadísticos. Entonces pensemos en un sistema físico con una observable A, que puede tomar un número finito de valores AL, ¿no? Con L igual a 1, 2, hasta N. Entonces aquí, con la moneda, pensemos que mi observable es cara caída de una moneda. Y mi número finito de valores es AL, y L puede ser 1, que es águila, o 2, que es sol, ¿no? Estos numeritos no importa qué etiquetas les pongas, ¿no? Con que sepas cuál es la relación entre este índice con esto de aquí. ¿Sí? Ahora, si cada experimento individual que pretende encontrar el valor de A resulta en el valor AL de manera azarosa, sin importar qué tipo de azar nos estemos tomando, ya considerando solo este acercamiento a la probabilidad, y el experimento se lleva a cabo bajo condiciones idénticas n veces, y el valor de AL aparece nl veces, y también el cociente entre nl y n se aproxima a un solo valor mientras mayor es n. Esto luego tiene que ver con lo que le llaman la teoría de los grandes. Entonces decimos que se trata de un experimento estadístico. Siguiendo con el ejemplo de nuestra moneda, ¿no? Si cada experimento individual que pretende encontrar el valor de la cara al lanzar una moneda resulta en el valor águila o sol de manera azarosa, si el experimento se lleva a cabo bajo condiciones idénticas, digamos, 6 por 10, digo, 6 por 10 a la 23 veces, y el valor de águila o sol aparece 3 por 10 a la 23 veces cada una, el cociente de 3 por 10 a la 23 entre 6 por 10 a la 23 se aproxima a un solo valor, o sea, es a un medio, ¿no? Entonces tenemos un experimento estadístico. ¿Sí? Sí. Y bueno, la regularidad se puede analizar en estos experimentos por la convergencia del cociente del número de resultados obtenidos de una observable entre el número de experimentos realizados a mayor n. Y podemos definir entonces esta cantidad como esta P garigoleada de n realizaciones del experimento midiendo la observable A, y el resultado AL, y esto es igual a NL entre N, ¿no? Les digo, otros errores de dedo y ya aparecieron 3. Ahí hay un igual de más, ¿no? Ahora, esta cantidad la podemos identificar con la probabilidad de que el valor medido sobre n experimentos de la observable A sea el AL, ¿no? En nuestro ejemplo de la moneda, la probabilidad de medir la cara de una moneda lanzada al realizar el experimento n veces sea águila o sol, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok.
Ahora, no podemos notar que al construir las probabilidades de esta manera, vamos a satisfacer que la probabilidad de cualquier resultado va a estar entre el 0 y el 1. Y que al sumar las probabilidades de los resultados individuales, siempre me va a dar igual a 1. Es solo por cómo lo construimos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero depende de n, ¿no? O sea, ese es el problema. Por ejemplo, hacemos un solo experimento de la moneda, nos sale un solo resultado. Ah, ok. Es que sí, aquí está entre comillas, ¿no? Cuando converge el cociente a mayor n, es cuando podemos escribirlo así, ¿no? Sí, 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 sí. Ya. Y ahí deberíamos de poner un límite, ¿no? Pero como estamos hablando de, ¿cómo se llama? De experimentos estadísticos y no podemos realizar una infinidad de veces un experimento, por eso no puse el límite. ¿Va? Pero sí está la idea Ok. detrás. Sí, sí, sí. Ahora, y el valor de expectación, también ya llamado valor promedio, valor esperado, podemos escribirlo. Aquí solamente estoy usando esta notación para, para ponerle índices más al rato y hacer diferencia entre distintos tipos de valores de este tipo. Entonces, el valor de expectación o el valor promedio de la probabilidad de un observable A de un experimento realizado n veces es 1 entre n, la suma de los posibles resultados por el número de veces que apareció ese resultado. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si ponemos esta n dentro, como una constante, esto es la suma de mis resultados por su respectiva probabilidad. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ya tenemos la definición de probabilidad con este método estadístico, de experimentos estadísticos. ¿Cuál es su dominio? Una propiedad que es siempre la suma de todas las probabilidades distintas debe ser igual a 1. Y ya tenemos la definición del valor promedio, ¿no? O el valor esperado. Y esto, como les dije, es una descripción empírica y se le conoce como la interpretación de frecuencia de la probabilidad. Y, como bien también señaló Alid, o sea, estaba implícitamente un límite ahí, pero necesitamos de un número infinito de experimentos para poner el límite. Y por eso es considerada por muchos insatisfactoria, ¿no? Pero nos sirve para desarrollar la intuición en teoría de la probabilidad. Y por eso en la siguiente clase comenzaremos con una formulación matemática de la teoría y lo importante es de que trataré de que sea independiente de las interpretaciones. O sea, no necesitaremos realizar un experimento una infinidad de veces, ¿no? Pero para eso podemos utilizar la otra parte que dijimos de la probabilidad, ¿no? La inducción, ¿no? Dijimos inferencia estadística o la inducción, ¿no? Como pensamiento, ¿no? Como literalmente inducción matemática, ¿no? Lo pruebo para 0 o 1, lo supongo para n y lo pruebo para n más 1. O sea, un pensamiento inductivo. ¿Sí? Y bueno, termino con un ejercicio pequeño, o bueno, si quieren después lo resuelven. A ver, si tiro un dado así rápido, traten de responder rápido, ¿no? No está difícil, ¿no? Si tiro un dado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un 3? Esto ya no es estadístico, ustedes ya lo pueden hacer inductivamente, ¿no? Pero es para que vean que sí tenemos bien racionalizada o interiorizada más bien la probabilidad. Si tiro un dado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un 3? De 1 en 6. Que es de 1 en 6, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro solo un dado obtenga un número par? De 3 en 6. Un medio, ¿no? Sí. ¿Cuántos resultados diferentes puedo obtener al sumar las caras de una tirada de ambos dados?
Esta no parece tan directa, ¿no? Bueno, sí, sí es directa. Cómo se construye, no tanto, formalmente. Entonces, si tiro 2 dados, ¿cuántos resultados distintos puedo tener? ¿11? O sea, Así es, distintos. ¿no? Ajá. El número más 11. pequeño que puedo obtener es 12 y el más alto es 12, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro ambos dados, la suma de las caras sea 1? Ese sí, no espero que lo sepan enseguida, pero 0. es 0, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro ambos dados, la suma de las caras sea 2? De 1 en 12. No, de 1 en 11. No, No, es ¿cómo 1 que entre de 1 en 36. 36? Holy fuck. Por eso les digo que el construir el 11 no era tan, Ah, ya, sí, formalmente ya. no era tan directo como, Sí. como con una sola cara, un solo dado. ¿Y cuál es la probabilidad de que si tiro ambos dados, la suma de las caras sea 7? Lo vamos a volver a ver este ejemplo después, porque lo vamos a construir. Y por eso el dado en los casinos al que le apuestan es el de más probabilidad. Bueno, con 2 dados es al que le apuestan los casinos, justamente, no es el de 7. Es el que tiene más probabilidad. Tiene 6 entre 36. O sea, un sexto. Que 6 veces más a que salga un 2, ¿no? Sí. Y ya, eso es la clase de hoy. Y dejo de grabar.